Y bueno, los que nos quedamos vamos a continuar, más bien vamos a comenzar. Vamos a comenzar una nueva serie. Vamos a comenzar una nueva serie de enseñanzas, quizás no tan larga como la otra, pero de igual importante, igualmente importante como todo lo que el Señor nos enseña a través de las Escrituras. El mensaje o la serie será el mensaje a las 7 iglesias. Y el título también es el mismo, el mensaje a las 7 iglesias en esta ocasión. Y vamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a ver el capítulo 1 de un panorama amplio, porque nos queremos centrar en lo que es el mensaje conciso en las 7 iglesias. Y vamos a nosotros, gracias, vamos nosotros a hoy a ver un panorama un poquito amplio de lo que es el capítulo 1 del primer libro o el primer capítulo de Apocalipsis. Entonces le voy a pedir que incline su rostro y vamos a orar. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Señor, te damos gracias. Queremos aprender, Señor, de lo que tú tienes para nosotros en este día. Te pedimos, Dios, que derrumbes todo lo que se interponga, Señor, en el crecimiento, que muchas de las veces son nuestros propios pensamientos, creencias o nuestras propias situaciones que tenemos en la vida, Señor. A veces el trabajo, a veces las dificultades en casa, Señor, se meten en nuestra mente y en vez de estar poniendo atención en el mensaje, estamos pensando en lo que vamos a hacer el día de mañana, Señor. Ayúdanos a concentrarnos, ayúdanos a entender el mensaje que tú tienes para mí en lo personal, Señor. Te damos las gracias y nos ponemos en tus manos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos entonces a estudiar el mensaje que el Señor Jesús le dio al apóstol Juan cuando él estaba exiliado en la isla de Patmos. Hay un debate de que si era o no era este Juan, pero bueno, Patmos, o Patmos, Pasmos, Patmos, ¿no? A ver, ¿cómo dice su Biblia? Bueno, hay todo un debate, a ver si es o no fue Juan, pero bueno, creemos que fue Juan el apóstol el que fue exiliado. Y bueno, todos los apóstoles fueron perseguidos de igual manera, fueron asesinados, fueron colgados, fueron aserrados, fueron quemados en aceite, crucificados de cabeza, fueron torturados todos ellos y los romanos se especializaban precisamente en la tortura. Eran como que eruditos en torturar a las personas. Y en el caso del apóstol Juan, él fue exiliado. Él fue condenado a vivir hasta los últimos días de su vida en una isla e incomunicado en donde no tenía modo de salir o no tenía la manera de salir. Entonces, él fue condenado a esto. La culminación de todas las cosas, de todo lo que conocemos, viene precisamente aquí en este último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Y como les decía, nosotros nos vamos a enfocar precisamente en el mensaje a las 7 iglesias, así que vamos a poner mucha atención y vamos a estar atentos. En Apocalipsis 1:4, acompáñame ahí y vamos a ver esta salutación de Pablo, donde dice precisamente, Apocalipsis 1:4 dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Las 7 iglesias que están en Asia. Y lo primero que quisiera resaltar y aquí que llama nuestra atención es que el mensaje que está dando Juan a través, que fue por visión y que el Señor Jesucristo se lo dio, está dirigido precisamente a la iglesia, a nosotros, a ti y a mí. Está a nosotros dirigido este mensaje, a cada uno de los miembros de todas las iglesias, en lo personal. En primera instancia, este mensaje estaba precisamente dirigido a las iglesias ubicadas en Asia, lo que ahora es Turquía. Estaba dirigido a ellos de manera específica. Pero ahora nosotros, tú y yo, en nuestra era contemporánea, podemos analizar este mensaje alrededor de nosotros, de nuestra congregación, de la iglesia que está alrededor del mundo. Todo el mensaje que vemos en la Escritura está dirigido precisamente para nosotros, para la preparación de las bodas del Cordero.
A través de toda la escritura vemos precisamente este mensaje, las bodas del Cordero, la culminación de todas las cosas. El Génesis revela, perdón, el Apocalipsis revela cómo van a ser todos los últimos días. Desde el Génesis, tú y yo nos podemos dar cuenta cómo el Señor Jesús o cómo la Escritura nos está enseñando desde un principio que todo comenzó con una boda, todo comenzó con una familia, todo empezó con una pareja, con Adán y Eva. En un sentido, vamos, estricto, podemos ver cómo esta podamos decirlo así o analizarlo de esta manera, la primera congregación que existió, la primera iglesia que fue conformada precisamente por ellos, por familias. La iglesia se conforma por familias, mi hermano, por usted y por mí. De la misma manera como ellos pudieron ser la primer familia, por consecuencia la primer congregación, pequeñita si usted quiere. Pero ya desde aquí estaba el Señor preparando o dando un panorama de lo que iba a venir. Todos los patriarcas y los pastores, todos los patriarcas pastoreaban a sus iglesias, a sus pequeñas iglesias. Entonces, de cierta manera nosotros pudiéramos pensar que cada uno de nosotros los varones somos como esos pastores de esas pequeñas iglesias. Y también, de cierta manera, quisiera que pensáramos en todo esto, que analizáramos este libro de manera personal, pero también sobre todo a los varones, que lo analizáramos también como pastores de la congregación, de nuestra congregación, de esa pequeña congregación que conforma tu familia. Yo platicaba ayer con Joshua y me decía, él me comentaba que en una ocasión que estaba predicando con los varones, les estaba él enseñando precisamente acerca de la importancia del varón como pilar espiritual dentro de casa. Y que les estaba enseñando él, les decía que no necesitaba él enseñarles a trabajar, que no necesitaba él enseñarles a esforzarse, porque la cultura hispana, él así lo presentó, la cultura hispana es una cultura trabajadora, que se esfuerza, que se levanta temprano, que trabaja 6, 8, 10 horas, 12 horas para llevar el sustento a la casa. Y dice él, yo no les tengo que enseñar nada acerca de eso, porque ustedes lo hacen y trabajan y se esfuerzan. Pero también la cultura hispana es muy conocida por no enseñar a su familia. Es muy conocida también por flojearle de cierta manera cuando se trata de esforzarse por aprender la palabra y comentarla y enseñarla a los que vienen detrás de él. Es muy conocido que la persona hispana, sobre todo el varón, es muy de dejar a la esposa que haga el trabajo ella. Es muy de dejar al pastor o a los lugares, a la escuela que se encarga de la educación, a los pastores y los líderes que se encargan de la educación espiritual, a la esposa que se encarga de educarlos y de enseñarlos, y yo nomás me dedico a trabajar. Él así lo presentó. Y es verdad. Es verdad, él decía que con el simple hecho, para poder analizar, decía él, para poder analizar la situación familiar dentro de la intimidad familiar, para poder analizarla si el varón está haciendo su trabajo de líder espiritual o no lo está haciendo, era simplemente observar lo que pasaba en casa, observar la conducta de su esposa, observar su conducta, observar la conducta de los hijos. Con eso la persona o cualquiera se puede dar cuenta cómo estamos al interior de nuestro hogar, simplemente analizando esas pequeñas cosas. Y decía, nosotros como pastores necesitamos atender eso. Primera de Timoteo 3, ahí vemos los requisitos para los pastores. Sí, es para los pastores los requisitos. Todos aquellos que desean un obispado, todos aquellos que desean trabajar para el Señor. Sí, el requisito y el mensaje está dirigido para el pastor de una congregación, pero el trabajo espiritual también recae sobre los varones.
principalmente sobre los varones. El trabajo espiritual recae sobre el papá, sobre cada uno de los papás. Ahora levanten la mano los papás. Todos los papás, sobre todos nosotros, cae la responsabilidad de ser los varones, los líderes espirituales de la casa. Y usted conoce esto. En primera instancia, los primeros responsables somos nosotros. En segunda instancia es la congregación. Claro que nosotros tenemos el trabajo también de edificar, pero los primeritos, la primera línea de batalla son los papás. La primera línea de batalla. Entonces, el mensaje a las iglesias, que está dirigido también a los pastores, también eso recae sobre nosotros. De analizar, de ver qué tan bueno está haciendo el trabajo que estamos nosotros desempeñando dentro de casa. Es obvio que la iglesia en general tiene esta responsabilidad, pero primero somos tú y yo, como padres de familia. Primera de Timoteo 3:1 dice requisitos de los obispos. Ahí le puedes poner tu nombre sin ningún problema. Esos son nuestros requisitos. Dice palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. A nadie se le obligó a casarse. A nadie se le obligó a tener una familia. Todos lo hicimos de manera voluntaria, todos quisimos entrar ahí, pues a todos nosotros que de manera voluntaria quisimos ser padres de familia, dice, buena obra deseas, pero es necesario que el obispo, dice aquí, que el papá sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Esos son requisitos para nosotros los padres. Porque tenemos una pequeña congregación en casa. Ya tenemos nietos, muchos de nosotros. Y esos son los requisitos que el Señor está poniendo para que nosotros podamos desempeñar bien nuestro papel. Dice el 3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? También dice, no neófito, el que conozca la palabra, no neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito. Se nota los requisitos tan específicos e indispensables que tú y yo como padres tenemos que desarrollar para gobernar bien nuestra casa, para que nuestros hijos crezcan. Y para los jóvenes que al rato van a ser papás, también se vayan poniendo a hacer tarea. Vayan abriendo los ojos, los requisitos que necesitamos para que nuestra familia, que amamos tanto y que queremos que se salve, pase la prueba. Cuando llegue el día del examen podamos estar aprobados. Entiendo que en muchas ocasiones nosotros instruimos bien a nuestros hijos, nos esforzamos y tratamos de dar lo mejor. Y en muchas ocasiones nuestros hijos toman caminos diferentes. Pasa en algunas ocasiones. No es la regla, pero en algunas ocasiones pasa. A la primera familia que estamos analizando le pasó. Caín mató a su hermano Abel. Le tuvo envidia. Lo mató. Yo pienso que los dos tuvieron la misma enseñanza. Los dos eran hijos de los mismos papás. Fueron enseñados de la misma manera, fueron instruidos de la misma manera. Uno tenía un corazón perverso y otro tenía un corazón diferente. Pasa en ocasiones, pero ¿qué tal cuando de plano uno como papá está haciendo las cosas mal? Cuando el obispo, o es decir, el papá, no es irreprensible. Cuando tiene muchas cosas atrás, mucha cola que le pisen. Sí, estamos hablando del ministro de casa. Ahorita nosotros nos pudiéramos ir y pensar en muchos ministros que hemos conocido quizás a través de los años, o de muchas personas de liderazgo, de mucha gente a nuestro alrededor que ha trabajado dentro de la congregación, pero no, el análisis es acá, en lo íntimo, en lo personal.
¿Somos tú y yo irreprensibles? ¿No tenemos nada, ningún trapito que nos puedan sacar? Todas las cosas las resolvimos, o si hay algo, lo resolvimos, lo arreglamos, o sea, pagamos lo que teníamos que pagar, y refiriéndome, no en el aspecto económico, no me refiero a eso, me refiero al aspecto moral. ¿Estamos irreprensibles? ¿Qué pasa cuando el obispo no es marido de una sola mujer? Cuando anda de ojo alegre, coquetón el muchacho. ¿Qué pasa cuando no se llenan estos requisitos? Cuando aquel obispo, o llámese papá, no es ni sobrio, ni prudente, ni decoroso, ni hospedador. O sea, si la persona que hace bien su trabajo, a veces las cosas no le salen bien. Ahora imagínese un sacerdote del hogar con este tipo de conducta, no apto para enseñar. O sea, no le gusta estudiar la palabra, no le gusta leer, no le gusta instruirse, le da pesar. Tiene muchas más cosas mejores que hacer, como trabajar y ganar dinero. ¿Qué pasa cuando ese líder de casa es dado al vino, es peleonero, es codicioso, le gustan las ganancias deshonestas? En muchas ocasiones hay muchos varones dentro de las congregaciones con este tipo de conducta. ¿Qué pasa cuando aquel varón, aquel hombre de familia, aquel pastor del hogar no sabe gobernar su casa, no gobierna su casa? Le deja la chamba a la esposa, le deja la chamba a la escuela, le deja el trabajo a todos los demás menos a él. ¿Qué pasa cuando aquel varón no puede tener a sus hijos en sujeción? Y ya la cereza del pastel, ¿qué pasa cuando una persona así, o un varón del hogar, no tiene ni siquiera un buen testimonio para los de afuera? El papel que nosotros debemos que tenemos como responsables es importante, es delicado, es esencial que nosotros abramos nuestros ojos y, y nos demos a la tarea de hacer cambios, los cambios necesarios para que nuestro hogar y para que nuestra familia crezca. Es para nosotros este mensaje, varones. Es para nosotros este mensaje, iglesia, en lo personal. El mensaje que vamos a analizar es para cada uno de nosotros. No tratemos de analizarlo de forma general, vamos a analizarlo de forma interna. Regresemos, por favor, a Apocalipsis 1:4. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y del que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En este saludo, el apóstol Juan identifica perfectamente a los destinatarios. ¿Y quiénes son los destinatarios, mis hermanos? Sí, la iglesia, somos tú y yo. Somos tú y yo. Además, hace mención del plan de redención. Ahí está en esta salutación. Habla de lo que el Señor hizo por nosotros, muriendo en la cruz del Calvario. Podemos nosotros, los lectores, identificar perfectamente que este mensaje es para ti y es para mí. El mensaje no es para los de afuera, mi hermano. El mensaje de la Biblia, olvídese de los de afuera, olvídese de los que no va a entrar. El mensaje es para los de adentro, a los que deben de escuchar, a ti y a mí. Entonces, mi hermano,
sí le voy a pedir que que pensemos en nosotros mismos. Cada palabra, cada análisis, cuando entremos a desarrollar las características de cada una de las iglesias. No pienses ni en tu esposa, no pienses en tus hijos, no pienses en aquella persona, en mi pariente, en mi amigo. No pienses en ninguno de estos. Piensa en ti. El libro del Apocalipsis nos revela los últimos tiempos. Nos revela la condición de la iglesia cuando el Señor venga por segunda vez. Y ahí es donde nosotros nos queremos enfocar. Cuando nosotros escuchamos la palabra Apocalipsis ya en esta época moderna, inmediatamente viene a nuestra mente el desastre. Inmediatamente viene a nuestra mente la destrucción, los temblores, la catástrofe, el fin de todas las cosas como las conocemos, edificios cayendo y todas estas cosas que la mercadotecnia nos ha metido en la mente. Es eso, la mercadotecnia para vender todas sus películas y todas las cosas que hacen alrededor de esta palabra, es que meten toda esta publicidad. Y simplemente cuando nosotros al escuchar esta palabra inmediatamente podemos pensar en esto, pero por el contrario de lo que toda la gente piensa acerca de cuando escucha esta palabra, la palabra Apocalipsis significa sencillamente descubrir, significa revelar. La Biblia en español lo tradujo así, o lo escribió así, hizo una transliteración, es lo que se llama, lo que hicieron en la Biblia en español, porque del griego simplemente lo tradujeron al español, o lo transliteraron al español. En el griego se lee apocalipsis, esa es la palabra griega, y la Biblia en español simple y sencillamente tradujo esta palabra para que fuera legible para nosotros y le puso apocalipsis. La Biblia en inglés, usted sabe, el libro se llama Revelaciones, Revelation. La Biblia en inglés sí tradujo la palabra de forma adecuada. Y la forma más adecuada todavía que nosotros pudiéramos de leer, o el título que debería de tener este libro, es La revelación de Jesucristo. Es lo que Él vino a mostrar, lo que Él vino a enseñar en los últimos tiempos. La palabra revelar da la idea de cuando un artista está trabajando tan arduamente y da a conocer su obra maestra. El artista por mucho tiempo estuvo trabajando y trabajando hasta que terminó aquella obra que nadie está viendo, que nadie ha visto, que solamente él la conoce, o que quizá solamente algunos que trabajaron cerca de él conocen. Esta obra maestra se tapa hasta que llegue aquel día, el gran día en donde va a ser revelado. Y entonces llega ese día, llega esa fecha, y el artista, delante de tanta gente o de muchas personas, revela aquella obra de arte que ahora quiere que la gente vea. Esa es la idea que tiene el título de este libro. Esta es la idea que da la revelación de Jesucristo de los últimos tiempos. El Señor destapa todo lo que ha venido trabajando durante muchos años, lo que ha venido enseñando a la iglesia durante mucho tiempo, de nuestro comportamiento, de la forma en que tenemos que trabajar, la forma en que tenemos que hacer, cómo tenemos que ser esposos, cómo tenemos que ser hijos, cómo tenemos que ser ministros. Todas estas cosas que el Señor nos ha ido enseñando, viene al final y revela toda la obra maestra que el Señor nos está enseñando. El libro de Apocalipsis nos revela las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Este libro nos habla de esta llegada del novio. Nos habla de la condición de la iglesia y nos lo muestra abiertamente cómo está la congregación. Nos muestra también el plan de salvación, nos muestra hacia dónde, la preparación de las moradas celestiales, nos enseña todo lo que ha venido trabajando durante mucho tiempo en este último libro. El Génesis, como les decía hace rato, comenzó con una boda.
Comenzó con esta primer familia. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí comienza con una boda. Y en la culminación de los libros de la Biblia, habla también de una boda. Cuando el Señor entra, ya diferente, en esta entrada gloriosa por su iglesia, que con nosotros conocemos como las bodas del Cordero. En Mateo 25, encontramos la parábola de las 10 vírgenes. Estas 10 vírgenes, en donde 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Usted conoce la historia. Las prudentes mantuvieron siempre su lámpara encendida, esforzándose, haciendo lo que necesario, haciendo lo que tenían que hacer para que esta lámpara se mantuviera encendida. Estas vírgenes hablan de la novia, hablan de la iglesia, que somos tú y yo, que somos nosotros, que son nuestra casa, que son nuestra familia, son nuestros hijos. A ellos se está refiriendo. Si somos como las 5 vírgenes prudentes, mantendremos entonces la luz de nuestra lámpara encendida en nuestros corazones. La luz de la palabra, la luz de la obediencia, la luz de la prudencia. Por el contrario, si somos como las 5 insensatas, pues no haremos caso de la palabra. Seremos desobedientes y haremos nuestra vida como a nosotros nos gusta vivirla, como nosotros queremos hacerla. Pensando en que nosotros tenemos todo el tiempo del mundo para arrepentirnos y para cuando llegue, hasta que llegue el día, entonces tengo tiempo de arrepentirme y de venir y entonces sí celebrar con el Señor. El ejemplo es diferente. La Biblia nos habla que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Vamos a la parábola de las vírgenes. Mateo 25:1. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante, esa es la palabra ahí, analizar, semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Es semejante, dice ahí, es una figura, es un ejemplo, es algo efímero, no lo muestra todo, es algo que va a venir. Solo da el ejemplo de que va a venir por segunda vez, pero no lo revela por el completamente. Habla de lo que viene, de las consecuencias de lo que hacemos o lo que no hacemos, de que si somos tibios o somos calientes. Habla de esto, de las consecuencias, este versículo, este ejemplo, vamos. Pero no lo revela todo, pero el Apocalipsis sí lo revela completamente. Vamos al 5, dice, y tardándose el esposo, vamos hasta el 5 más bien, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. El esposo se tardó, como muchos pensamos que el esposo no llega y que bueno, cuando llegue habrá tiempo de ir y rellenar mi aceite, ir y rellenar este amor que tengo por el Señor. Va a haber tiempo, no me voy a preocupar por ahorita. Pero aquí dice que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Ahí viene el esposo, salid a recibirle. No nos da detalles. De igual manera, ¿cómo viene el esposo? ¿Cómo viene vestido? No, simplemente ahí viene. Hay que salir a recibirle. No hay tiempo. El tiempo se cumple. El tiempo ahí para. La oportunidad ahí se detiene. Viene el novio y las cosas van a suceder inmediatamente. No habrá oportunidad. Para todos aquellos que piensan que tienen tiempo, no habrá oportunidad. El tiempo llegó, el novio llegó y el tiempo se acabó. Vamos a seguir leyendo. Dice el 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y agarraron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de tu aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo,
para que no les falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Bien, pero mientras ellas iban y compraban, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, dice el Señor Jesús, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Se fija cómo no hay detalles. Es una figura y da los ejemplos. Y dice que estemos listos y estemos preparados. Y a través de toda la escritura nos dice cómo nos tenemos que preparar. Pero no da detalles. Vemos a la iglesia también, de igual manera, representada en estas 10 vírgenes, en el ejemplo que acabamos de ver. Pero les digo, y de igual manera no da detalles. Solo estaban las 5 prudentes y estaban las 5 insensatas. Las 5 entraron y otras 5 se quedaron afuera. Las que trabajaron duro quedaron adentro. Las que no trabajaron y se conformaron a vivir la vida como la vive todo el mundo, se quedaron fuera. No celebraron las bodas con el novio, no celebraron las bodas del Cordero. Ellas no entraron, se quedaron afuera tocando por misericordia, pero se había acabado el tiempo. En el Apocalipsis nos da la descripción con lujo de detalle de lo que son las bodas, de cómo viene el novio y de la condición de la iglesia. Se descubrió el velo, tal cual lo dice el significado de esta palabra, se descubrió. El Señor Jesús estuvo trabajando durante mucho tiempo, miles de años, y hablo de miles de años empezando desde la creación. Trabajando con su obra para que llegue el día del momento, esta obra maestra, la obra maestra revelada, que son las bodas del Cordero. Y lo podemos ver en el Apocalipsis con lujo de detalle. Apocalipsis 1:13 nos da la descripción detallada del novio cuando viene por segunda vez a buscar a la novia. Nos da la descripción de cómo el apóstol Pablo tuvo esta visión. Acompáñenme ahí. El apóstol Juan, perdón. Apocalipsis 1:13. Dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante como el Hijo del Hombre. Vea la descripción. Trate de imaginarse el impacto, trate de imaginarse lo que él estaba experimentando. Dice, semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, dice, como blanca lana, como nieve, dice. Sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas y en su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Se imagina el impacto de Juan al tener esta visión? De cómo ve el novio en lo que leíamos anteriormente, solamente dice que venía el novio. Aquí nos da una idea detallada de cómo viene el novio. Dice la Biblia en el versículo 17 que Juan cayó de rodillas al ver esta visión. Cuando lo vi, dice, caí muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. El Señor, Juan, al ver la majestad del Señor, no tuvo otra expresión que simplemente caer de rodillas.
al ver la grandeza, al ver la majestad del rey soberano que venía por su novia, que venía por ti, que venía por mí. El primero y el último dice ahí. Ya no venía como cordero, sino venía con todo su poder, con todo su señorío, con toda su pureza, con toda su fuerza, con toda su belleza. Y Juan, tratando de explicar lo que estaba viendo con cosas de que conocía, eh, aún así es impactante. Ahora imagínense lo que es indescriptible, en donde no hay palabras para que nosotros nos podamos imaginar de la presencia de aquel que viene por su iglesia. ¿Se imagina? ¿Se imagina? Cuando el pueblo estaba delante de Moisés, decían que veían todo aquel estruendo, decían, no, ve tú porque a nosotros nos da miedo. Ve tú y habla con Dios y tú dinos a nosotros. Y no se imaginaban y no vieron esta visión. Dice que Moisés cuando bajaba resplandecía su rostro de la santidad, la pureza, la belleza de nuestro Dios. Así viene el novio, mi hermano. Así viene el novio a recibir a su novia, que somos tú y yo. En la parábola de las vírgenes, aquellas personas solamente se podían quizás imaginar cómo venía el novio. Algo normal, algo sencillo, como se celebraban las bodas en aquel tiempo. Ellos pudieron haber visto el novio de esta manera, pero aquí vemos al novio de una forma impresionante. Aquellas personas jamás se hubieran podido imaginar como vio Juan, como lo está describiendo Juan, al novio que viene por ti y por mí. En nuestros tiempos, en nuestras bodas, la cúspide y lo más hermoso de la boda es aquel momento cuando la novia entra al que va dirigiéndose al altar, ¿cierto o no es cierto? Es donde todo el mundo se para, donde todo el mundo abre los ojos, en donde todo el mundo se alegra, unos lloran, sobre todo el novio, los papás, los abuelos, todo el mundo llora. Es el momento cúspide cuando entra la novia y ve todo el mundo aquella belleza que viene acompañada de ella. Todos quedan impresionados. La novia tiene que estar impecable, ¿cierto o no es cierto? Tiene que estar impecable, de pies a cabeza. Todos los detalles tienen que estar cubiertos. Y el novio se tiene que esforzar por llegarle un poquito a la belleza de aquella novia que viene en dirección suya. Eso es en nuestras bodas. En el caso de las bodas del Cordero, la novia es la que cae deslumbrada ante la belleza del Señor. Totalmente opuesto. La impresión se la lleva la novia. El que llega y que deslumbra con su belleza, con su majestad, con su pureza, es el novio, es el Señor. Con poder, con su soberanía, con su dominio de todas las cosas. Y la novia simple y sencillamente cae a los pies del Señor, como lo hizo Juan cuando cayó delante de él. Así es como vamos a analizar este mensaje a las 7 iglesias. ¿Cómo tenemos nosotros que presentarnos delante de aquel varón impecable? Somos tú y yo, la iglesia, la que se tiene que esforzar para alcanzar la estatura del novio. La iglesia, tú y yo, somos los que tenemos que hacer todo lo necesario para que nuestra lámpara no se apague, para que nuestra comunión siga siendo fuerte y siga siendo viva con el Señor. Repito, somos tú y yo los que tenemos que llegar a su estatura. El novio llega puro, llega lleno de santidad, llega lleno de humildad, llega lleno de obediencia, de prudencia, de dominio propio, de amor. Y son las cualidades que tú y yo tenemos que imitar. Precisamente ser prudentes, imitarlo en su santidad, en su pureza, en su humildad,
todas estas cosas que vienen siendo como gasolina o como, o como ese aceite que necesitamos para que nuestra vida siga iluminando y siga floreciendo. Además, de eso se trata toda la Biblia. De eso se trata desde el comienzo de la creación. Se trata de perfeccionar a la novia. La Biblia está llena de consejos de cómo practicar la santidad, de cómo tú y yo debemos de practicar la obediencia, de cómo tú y yo debemos de tener dominio propio, cómo tenemos que ser mansos, cómo tenemos que ser humildes, cómo tenemos que tener respeto por la persona que tienes a tu lado, por los que tienes al frente, los que están a tu alrededor. La Biblia nos enseña cómo tenemos nosotros que demostrar amor a los que están a nuestro alrededor. La Biblia se trata precisamente de preparar a la novia para cuando llegue este día y que ese novio que resplandece no vea a la novia y diga, ay, jole, como que no te esforzaste mucho. Como que no estás llegando al nivel a la exigencia que yo tengo. Simple y sencillamente por no ser obediente. Vienen las bodas, viene el novio. No falta mucho, mi hermano. Estudiando todo esto, hay muchos comentarios que dicen que somos la última generación, que el Señor viene, que las cosas van a comenzar y van a seguir su proceso. Y si te pones a pensar y te pones a analizar, todas las cosas que vienen como señales de los últimos tiempos las estamos viendo hoy en día. Día con día, vemos el cumplimiento de esta profecía. Nos revela entonces el Apocalipsis cómo se va a presentar el novio. También el Apocalipsis nos revela la condición de la iglesia y nos da detalles de cómo está la congregación, de cómo estamos tú y yo, de cómo están las iglesias alrededor del mundo. A través de la Biblia encontramos diferentes citas en donde nos habla precisamente de estas bodas que se van a celebrar y nos habla también de manera general cómo van a venir, pero el libro de Apocalipsis nos da detalles. La Biblia nos advierte a ti y a mí, a la iglesia, que tenemos que ser prudentes, que tenemos que esforzarnos, que el día va a llegar y que nosotros nos podemos quedar de lado si no obedecemos lo que la palabra dice. Pero entonces encontramos en Apocalipsis estos detalles. Dice, acompáñame a Apocalipsis 1:9. Dice, una visión del Hijo del Hombre. Esta es una visión de parte, revelación de parte de Jesucristo para ti, para mí. Dice, yo Juan, Apocalipsis 1:9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe partícipe vuestro en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, como trompeta, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe. Dice, escribe un libro, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias que conocían perfectamente a Juan. 7 iglesias que sabían de su testimonio. Estas iglesias no eran ni las primeras iglesias, no eran ni las iglesias más grandes, no eran las iglesias más influyentes, pero sí en ellas se vio representada la iglesia de los últimos tiempos, la condición de la iglesia actual. Es en estas iglesias en donde nosotros podemos ver de manera individual el carácter de la iglesia actual. Y no es que haya una iglesia entera como la iglesia de Éfeso o haya una iglesia entera como Esmirna o como Tiatira. No está refiriéndose a eso. Y sí, vamos a analizarlo, como les digo, de manera personal.
Aquí, en aquellos tiempos, sí se estaba dirigiendo a las iglesias de manera específica, a cada una de ellas, pero en nuestro tiempo nosotros podemos ver que dentro de nuestras iglesias existen miembros que se comportan con este tipo de carácter, como el que se manifiesta en estas iglesias, como el carácter que tiene cada una de ellas. Dentro de nuestras iglesias hay miembros con estas características, miembros que tienen las características de la iglesia de Éfeso o de Sardis o de Filadelfia, o miembros que se comportan como la Odisea. Pero somos todo un conjunto en donde nos vemos nosotros representados, nuestro carácter con el carácter que vamos a analizar en las próximas semanas. Entonces somos nosotros, los miembros, los que tenemos estas características en nuestra vida. Unos sí, otros no. Unos quisiéramos ser como la iglesia Filadelfia, una iglesia fiel, que no tuvo reproche. Pero existen en muchas ocasiones personas con características diferentes. Entonces vamos a analizar cada una de ellas. Para finalizar, déjame darte un panorama más o menos de lo que vamos a estar viendo y lo que vamos a estar enfrentando. Y yo le pido al Señor que nos dé madurez, que nos dé valentía, que nos dé un corazón dispuesto a ser enseñado, porque lo que vamos a ver no va a ser nada fácil. Quizás nos vayamos a ver confrontados con muchas de las cosas que vamos a analizar. Muchos de nosotros, otros quizás salgamos aprobados, quizá. Pero vamos a ver la condición de la iglesia, que es la condición de muchas de las iglesias actualmente. Éfeso trata de la iglesia de cuando el amor se enfría dentro de la congregación. Y esta vamos a ser la que vamos a analizar en la próxima semana. Una iglesia que comenzó bien, pero que por alguna razón su amor se enfrió. Está apagada, está fría. Esta es la condición de la iglesia de Éfeso. Esmirna, una iglesia sufriente. Vamos a analizar. Pérgamo, la iglesia mundana. ¿Habrá iglesias mundanas en la actualidad? Es increíble ver cómo desde el púlpito, en reuniones, por ejemplo, de matrimonios, los pastores abiertamente diciendo, por ejemplo, en la relación sexual, usted haga lo que se le venga en gana, mientras cuando estén de acuerdo, no hay problema. Una iglesia mundana, Pérgamo. Tiatira, la iglesia que toleraba el pecado. Sardis, la iglesia muerta. Qué grueso, qué grueso, qué difícil ha de ser llegar el día del Señor según nosotros esperando y que el Señor nos diga, estás muerto. Eres como la iglesia de Sardis, no tienes vida. Filadelfia, la iglesia fiel. Todos quisiéramos ser como la iglesia Filadelfia. Pero para ser la iglesia Filadelfia hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que hacer cambios, hay que ajustar nuestra vida, hay que ser diferentes, hay que obedecer. Y por último vamos a ver la Odisea, la iglesia tibia. La iglesia tibia. Y usted sabe lo que dice el Señor de los tibios, ¿no? Que los aborrece, los vomita de su boca delante de él. Mejor es que fueses frío o caliente, dice la Biblia. Una iglesia tibia que quizás sea de las más dañinas, de las más peligrosas. Vamos a analizar cada una de ellas. Y como les digo, quizás nos vayamos a ver enfrentados ahí. Quizás nos vayamos a ver mencionados ahí.
pero yo le pido al Señor que nos dé esa capacidad de poder entender y de poder hacer cambios, los cambios necesarios para que el día de mañana que el Señor venga, seamos como esa iglesia viva, limpia, santa, como la que Él está esperando. Amén. Le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a dejar aquí para no seguir adelante y meterme en el mensaje de la próxima semana. 7 iglesias. Son 7 iglesias que estaremos analizando a profundidad, que estaremos analizando a detalle y en la cual quizás muchos de nosotros nos vamos a ver reflejados en ellas. Señor, te pedimos, Padre Santo, que nos ayude, Señor, a entender el mensaje que vamos a tener y que vamos a desarrollar en estos días próximos, Señor. Sabemos que tú vienes pronto porque la Biblia sí lo enseña. Vemos las señales a nuestro alrededor. Vemos las señales que se están cumpliendo, Señor. Incluso vemos señales en nuestra propia casa, Señor. Rebeldía, apatía, deshonestidad. Los hijos contra los padres contra los hijos. Señor, a veces en nuestra propia casa vemos las señales de los últimos días. Señor, enséñanos. Tú vienes por tu iglesia, que somos nosotros. Enséñanos a vivir. Enséñanos a cambiar. Enséñanos a ser prudentes, Señor. Tenemos el ejemplo de la iglesia Filadelfia, una iglesia fiel, una iglesia que se esforzó, una iglesia que obedeció, que no solamente eran oyentes, sino que eran hacedores de la palabra. Señor, ayúdanos. Que si nos vemos enfrentados o confrontados con las palabras que tú nos tengas que decir, Señor, en las próximas semanas, haya madurez en nuestro corazón para hacer cambios, Dios. Que no seamos como Saúl, que simplemente se volteó él y quiso seguir con su vida de apariencia, de un aparente rey poderoso. Haznos mejor como David, Señor, que él cada vez que pecaba se humillaba delante de ti. No somos perfectos como él no es perfecto, nunca lo fue, pero sí tenía un corazón dócil, un corazón obediente, un corazón que sabía escuchar el mensaje, un corazón que sabía escuchar la reprensión. Señor, ayúdanos a escuchar la reprensión y danos esa convicción de cambio. Danos ese corazón, Señor, que necesitamos. Haz a un lado nuestra aspereza, haz a un lado nuestra dureza, Señor. Haz a un lado nuestra necedad y haznos oyentes fieles, Señor. Hacedores, obedientes, dóciles. Ayúdanos, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú trabajes. Sabemos que los tiempos se acercan, Señor, y no queremos quedarnos fuera. No queremos ser como aquellas 5 vírgenes imprudentes que se quedaron a la puerta, solamente tocando y clamando por misericordia, Señor. Los tiempos están cerca, los tiempos finales vienen, Señor. Ayúdanos, ayúdanos. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú trabajes en cada uno de nosotros, Señor. Amén y amén. Damos gracias a Dios, mis hermanos. Fue un panorama, algo muy amplio, pero lo que quería presentarlo de esta manera porque el tiempo, como repito, está cerca y necesitamos estar alineados. Tú y yo necesitamos estar listos. Hay tantas cosas en nuestra vida que tenemos que dejar que nos separan de la voluntad de Dios y tantas cosas que podemos experimentar, tanta belleza y tanta grandeza que está delante de nosotros, que por desobedientes no podemos acceder a ella. Así que esforcémonos y vamos a enfrentar estos mensajes de la mejor manera y con una buena actitud y con disposición en el corazón. Amén. El Señor le bendiga. Nos vemos la próxima semana.